bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Shur. Quédate con nosotros siempre. Ahora usted lo va a decir para usted. Que el Señor me bendiga, me levante y se glorifique sobre mi vida. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Shur. Quédate conmigo siempre. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema del día de hoy: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se llama? Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces, como seres naturales que somos, solemos decir que tenemos fe y confiamos. ¿Cuántos han dicho eso? No, yo tengo fe. No, yo creo. Yo confío. Pero cuando se trata de dejar por fe las cosas a Dios, nos cuesta. ¿A cuánto les pasa eso? Que usted está en la circunstancia y está en el momento y usted dice: Señor, yo creo, pero al ratico, ¿será? Cuando usted dice ese será, ya no es fe. ¿A cuánto les pasa eso? Y aún más nos volvemos incrédulos ante lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Quiero decirte que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no la fe que sacamos de la boca para afuera. Es la fe que sentimos en nuestro corazón, que nos hace estar tranquilos y confiados de que el Señor se encarga de nuestra vida. Y cuando habla el corazón, recuerde que el corazón está unido con el alma. ¿Y qué hay en el alma? Las emociones, los pensamientos, los sentimientos, su voluntad. Su fe tiene que abarcar todo su ser. Pero cuando uno está viviendo la circunstancia, ¿qué pasa? ¿Será que cuando usted dice yo creo, ese yo creo se vuelve real en la circunstancia? De eso quiero hablarles hoy. ¿Qué es la fe? Y hoy vamos a trabajar Hebreos 11, del 1 al 6. Hoy vamos a trabajar esta cita bíblica. Entonces, ¿qué es la fe? Dice la palabra de Dios en Hebreos. Vamos al versículo 1. Ya todos tienen la Biblia abierta en Hebreos 11:1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Bueno, amén. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, voy a leer Hebreos 11:1. La fe demuestra, yo lo voy a leer en una nueva traducción viviente. Algunos de ustedes tienen Reina Valera, otras traducciones. Pero esta traducción me encanta. Viene y dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Versículo 5. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Versículo 6. De hecho, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, digamos que la fe ve, apréndase esta conmigo. La fe ve lo imposible
cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Cuántos lo creen? Vuelvo y se lo repito para los que toman notica. La fe ve lo imposible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Entonces, miren lo que dice Hebreos 11:1. Este pasaje de la Biblia hace constar que la fe es ¿qué? La certeza de lo que nosotros esperamos. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿tú qué estás esperando? Cuéntenme en qué están esperando ustedes allí. Como que cierren sus ojos y dígale, Señor, esto es lo que yo estoy esperando. Y dígale, yo lo creo. Dígalo ahí, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo espero. Es decir, que primero creemos y luego sucede. No va a suceder primero y usted después va a creer. Así no va. Primero, ¿qué? Creo, digo, lo veo. Uno tiene que ver lo que uno quiere. Y hay personas que no logran tener ese nivel de fe porque dudan. Porque se preguntan, ¿seré que soy digno de recibir? ¿Será que es así? Pero yo quiero decirte en esta mañana que primero tienes que creerlo para que luego suceda. Pero el ser, ¿y cuál es el ser? El alma, repita ahí conmigo, el cuerpo y espíritu. Es decir, el ser humano en su interior suele decir primero veo y después creo. ¿Qué fue lo que le pasó a Tomás? A él le decían resucitó y él decía no, yo tengo que verlo para poder creerlo. Eso le pasó. ¿Cuántos están como Tomás? Que primero tienen que verlo para poder creer y así no va a llegar. Pues Dios no hizo las cosas así. Pues aquí Dios está hablando de que por la medida que tú creas se cumple. Ahora te pregunto, ¿cómo está tu fe? En pocas palabras, la fe es la seguridad, convencimiento. Y esto es cuando habla la Biblia de convicción. Entonces, ¿qué es la convicción? Seguridad, convencimiento. Usted lo cree de verdad, usted lo ve. De ver con los ojos espirituales, algo irreal o algo ilógico para muchos, mas no así para el que cree. Sus hijos, o tenemos o no tenemos fe. No hay un punto medio. No podemos dar lugar a la duda, sino decir que las promesas de Dios son sí y solo sí y amén. Usted debe creer en las promesas de Dios, porque Dios, ¿qué es? Nuestro Señor Jesucristo. Él no miente, Él no murió de mentiritas. El que murió, padeció, murió y resucitó y está sentado a la diestra ¿de quién? De Dios Padre. Entonces nuestro tema del día de hoy es: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe, en el versículo 6, que es como lo último que va cerrando esa palabra, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios diga yo me estoy acercando a Dios, crea que le hay, que es galardonador de lo que le busca. Es decir, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. ¿Ustedes creen que Él existe? Por eso estamos aquí, por eso madrugamos, por eso no estamos a esta hora durmiendo, ¿cierto? Sino que tomamos y decimos, vamos a ir a la casa de Dios, vamos a ir, y sacamos ese tiempo. Y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Usted está aquí con sinceridad porque usted le ama, porque usted lo necesita, porque necesita respuestas. ¿O solo yo necesito respuestas? ¿Cierto que no? Todos estamos aquí por eso. La fe es un ingrediente. ¿A cuánto le gusta cocinar? Sé que uno dice, uy, vamos a hacer unos frijolitos o un sancochito, ¿cierto? ¿Qué hace usted? Usted tira ahí la carne como caiga y lo que sea,
¿Cierto que no? Usted mira qué ingredientes para sazonarlo, para que quede rico y dice, busquemos. Haga de cuenta que en la parte espiritual la fe es un ingrediente, no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. Solo nuestra fe mueve a Dios de donde está. La fe siempre cree y no tiene espacio para la duda. Es decir, que si usted duda, usted está perdiendo su fe, está débil en la fe. Diga, necesito ese ingrediente fuerte en mi vida espiritual. ¿Cómo se llama? La fe. La fe que agrada a Dios es la que nace en el mismo corazón de Dios. Y su única fuente es Dios mismo. Como hijos de Dios estamos llamados a crecer ¿en qué? En la fe. Teniendo plena seguridad y una firme convicción y segura esperanza y convencimiento total en que Dios lo hará. Le pregunto a usted, cuando yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo le gusta el chocolate? ¿Les gusta el chocolate? Claro que aquí hay más cafeteros. ¿Cuántos son más cafeteros aquí? Y usted tiene la certeza, usted cree, usted dice, es que el café queda rico así. Y yo hoy le digo, no, échele una pastillita, un pedacito de cacao. ¿Usted qué me va a decir? No, pastora, ¿usted qué le pasa? El café rico es el colado. El café rico es el que tiene este punto. Porque usted tiene que la seguridad, tiene que la convicción, tiene que la certeza, tiene que se hace así. Y así debe ser la fe. La fe se mueve en lo invisible, pero se manifiesta en lo natural. La incredulidad no tiene espacio para la fe. ¿Quedó claro eso? Entonces vamos a una segunda pregunta. ¿Qué nos hace dudar y dejar de tener fe? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, ¿qué es lo que me hace dudar a mí? ¿Qué es lo que hace que yo no reciba lo que yo pido? ¿A cuánto les pasa que oran y oran y oran y no pasa nada? No reciben. Entonces usted dice, Señor, ¿es que tú no me escuchas? Entonces Jesús tuvo que reprocharle a sus discípulos su falta de fe en las distintas oportunidades en que ellos manifestaban los síntomas mencionados antes. ¿Cuántas veces a la semana o quizá al día nos mostramos preocupados y atemorizados por problemas económicos, por salud, por el trabajo, por cosas emocionales? ¿Cuántos se sienten preocupados por eso? Cuando tú te preocupas, ahí no hay fe. Problemas comportamentales, es decir, los comportamientos, la parte espiritual, actividades que debemos realizar en un determinado tiempo. Pero la Biblia nos exhorta, ¿qué es exhortar? Nos dice, nos corrige, le dice, oiga, ¿usted qué le pasa? Despierte. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está preocupado, usted dejó de oír la palabra. Normalmente usted ¿cómo se da cuenta de eso? Porque no tuvo tiempo hoy de orar, no tuvo tiempo de leer la Biblia. Y entonces vienen todas las cosas y usted, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero se olvida de mirar al Señor y decirle, todo está en tus manos, yo creo. Yo he sido una mujer de fe. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo donde yo no tenía para comer, no había. Y yo me acuerdo que yo monté la olla y mi hijo me dijo, inclusive estaba ahí con un sobrinito y me decía, pero si no hay, la nevera pelada y no hay. Yo decía, pues vamos a montar la olla porque hoy vamos a comer sancocho. Y ellos me miraban y decían, no está crazy, está loca, ¿qué le pasó? Y yo me acuerdo que yo la monté la olla y yo empecé a orar y le dije, Señor, gracias, porque hoy tú me vas a dar un sancocho delicioso y de gallina. Y entonces ellos me miraban y hacían, ay, mi mamá, ay, mi tía. Cuando una llamada,
Pati, lo que pasa es que aquí en la finca matamos unas gallinas. Usted puede venir a recoger una porque yo cuando estaba allá, yo no sé, pero yo no hice sino pensar en usted. Y yo, ¿verdad? ¿Pensaste en mí? Sí. Y aquí te tengo todo para que hagamos un sancocho bien rico. Ven y recógelo. Y yo fui y le dije a los muchachos, ¿sí vio? Vamos a recoger para el sancocho. Yo apagué, ¡corra! y no comí solo ese día, porque me dieron una gallina entera con unos huevos, papa, yuca, de todo. ¿Preparamos el sancocho? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tuve fe. Porque no había nada, pero yo creí y lo vi. Lo vi primero. ¿Cierto? ¿Lo vi primero o creí primero en el Señor? ¿Cuál hice? Creí primero. Le dije al Señor y luego lo vi. Y así es la fe. Entonces es esencial que todo cristiano dedique una parte de su tiempo, cada día recargando las baterías. Nosotros también tenemos baterías. ¿Cuáles son nuestras baterías? Diga, mi espíritu, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad, todo mi ser, estudiando la Biblia y ocupándonos en las cosas de Dios, ya que cuando hacemos esto, nuestra fe aumenta, y cuando nuestra fe aumenta, somos cristianos más fuertes. Cuando somos cristianos fortalecidos, podemos resistir los dardos del diablo, las pruebas, las enfermedades de una manera diferente a los que no tienen una fe firme. Lo que Dios ha dicho en su palabra que se va a cumplir, se cumplirá a su tiempo. Ni un segundo de más, ni un segundo de menos. A su tiempo cabal. ¿Cómo se llama en Dios? Kairos. Kairos, o sea, tiempo de Dios. Diga conmigo, Kairos. Todo lo que yo necesito llegará en el Kairos. Repita conmigo, levante su mano y diga, todo lo que yo necesito llegará en el Kairos, es decir, en el tiempo de Dios. Las personas a veces se preguntan, ¿por qué la humanidad sufre mucho? Porque muchas veces ponemos la fe en donde no debemos. Equivocadamente ponemos nuestra fe en personas que nos ofrecen ayuda y nos defraudan, porque ofrecen y no pueden cumplir. Pero si desde un principio nuestra confianza y fe se pone en Dios, quien por medio de su palabra nos da la ayuda, Él nos cumplirá. Pues Él no es hombre para que mienta, ¿ni qué? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y verdadero. ¿Dónde debes de colocar tu confianza? En Dios. Por eso debes de leer la palabra. Porque hay personas que leen un versículo y ya se nutrieron. Yo les voy a preguntar, si usted se come un frijol, ¿usted queda lleno? Un frijol. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Usted no queda lleno, ¿sí? O un grano de arroz. ¿Usted queda lleno? No. ¿Usted qué necesita? Usted dice, uy, deme mi platado y sírvame arroz y mi carne o mi huevito. Un huevito con arroz inmaduro. Un grano de arroz y una gota de clara, ¿lo llena usted? Así es con Dios. Un solo versículo no te va a llenar ni va a acrecentar tu fe. Tienes que leer la palabra, por favor. Tenemos que estar pegados a la palabra. Peniel Shur es pegado a la palabra, cristocéntrico, a los principios de Dios. Y yo necesito que ustedes, como la Grey, como estos hijos y hijos maravillosos, hermosos, mírese, usted es hermoso y hermosa, maravilloso. Sonríe y diga, oh, qué creación perfecta hizo Dios. Amén y amén. Entonces viene la otra pregunta, ¿cómo tener fe y confiar en Dios? Vamos a ver cómo es. Este es el tiempo de empezar a creer y saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es el día en que tomemos la decisión que determine nuestra victoria. Así como los niños creen, así debemos creer. Si usted le dice al niño, hoy vamos a comer paleta, ¿él qué le va a decir? ¿A qué horas, papi? A las 10.
Llegó las 10. Papi, ya son las 10. Y usted buscando para la paleta. Pero usted dice, ya, un momentico, ya vamos. Esperemos que pase. Y el niño es, papi, no ha pasado, pero allá a la vueltica venden paleta. ¿Usted qué le dice? El niño no deja de creer que usted le va a dar la paleta, ¿o sí? ¿Cierto que no? Así tenemos que ser con Dios. ¿Cuál es tu paleta? ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios te entregue? Debes de creer. Con esa ingenuidad, con esa humildad, con esa fuerza que tiene un niño, ¿cierto? Porque no lo sueltan todo el día. Todo el día está ahí, o si es una hermanita, hermana, si es el tío. Y bueno, etcétera, abuela. Y si tú no le cumples, ¿qué hace? No me cumpliste, mami, papi. ¿Cómo se siente? Decepcionado, triste, ¿cierto? Por eso tú debes de conocer la palabra y conocer a tu Dios. Todos creen, pero cuando tú conoces, ¿qué sucede? Todo pasa, ¿cierto? Y sabes que a Dios lo que quiere es tu corazón, que le alabes en espíritu y en verdad, que le ames. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú le ames. Por gratitud, servirle por gratitud, no por imposición, sino por amor. Porque el solo hecho de levantarnos un día es una bendición. El solo hecho de los que tienen trabajo es una bendición. El solo hecho, ¿cierto? Dios puede hacer milagros maravillosos en nuestra vida. Su palabra dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. En la ley había que cumplir 613 mandamientos. Bajo la gracia de Dios te dice, lee la palabra, apréndela, cómela, estúdiela, practícala, enséñala. ¿Y qué hace la palabra? Corrige, cambia, ministra, te da respuestas, te muestra el camino con Dios, te da soluciones de vida. Amén. Nuestra fe no debe ser movida por las circunstancias, ni por las crisis financieras que nos afectan, ni por lo que veamos que está pasando a nuestro alrededor, ya sea enfermedad o cualquier otra circunstancia en nuestras vidas. Nuestra fe debe estar más firme que nunca, sabiendo que tenemos a ¿quién? Al Padre que nos creó, al Hijo que es nuestro Salvador Jesucristo, y nuestro mejor compañero, el Espíritu Santo. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios que nos ama. El cumplir su palabra es manifestación de fe. Dios te ama a ti y a mí. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, con esa confianza segura e inamovible. No es la oración, ni siquiera la fe en lo que pongamos nuestra fe. Es en el Dios de la oración y en el Dios de la fe en quien confiamos. Entonces la gente ora. Vamos a hacer el ejemplo. La gente ora, sí, Señor, aquí. Y ya, bueno, espera que pase. Se queda así esperando. Cree que porque hizo esa oración ya va a pasar. No, así no funciona la fe. ¿Cómo funciona? Usted tiene que creer en el Dios que lo creó. Señor, yo sé que estás conmigo. Ya comenzaste bien en tu oración. Aquí deposito en tu presencia mi necesidad. Aquí deposito en tu presencia todo lo que necesito como persona, como ser, como tu hija. Y descanso. Y comienza a declarar las promesas que Dios ha hecho para su vida. Amén. Pero hay gente que ora la sola, así. Sí, Señor, yo aquí, Señor, y bla, bla, bla. Pero su corazón no está con la oración. Porque en su corazón está dudando.
Entonces, ¿va a llegarle la bendición? ¿Va a llegarle? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Uno de ustedes que me diga por qué no le va a llegar. Porque ¿dónde está el corazón? ¿Con Dios o no está con Dios? No está con Dios. Su boca lo está hablando, pero su corazón no lo está hablando. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice la Biblia que Dios que examina el corazón, que lo que contamina al hombre no es lo que se come, sino lo que sale de su boca, porque sale ¿de dónde? Del corazón. Entonces comienza a examinar en esta mañana cómo está tu corazón en cuanto a la fe. Respóndase usted mismo ahí. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es creer en Él con esa confianza segura, inamovible. Nuestra fe en Dios hace que vengan niveles de fe. La fe posee niveles que los hijos de Dios podemos alcanzar a medida que vamos creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y permitiéndole que renueve nuestro ¿qué? Entendimiento. Diga, mis pensamientos. Nunca debes dejar que el temor te domine. ¿Cuántos han sentido así terror, miedo, temor? Cuando eso te domina, pierdes tu fe. Más bien debes de abrir tu mente, o sea, tus pensamientos y tu corazón para cambiar tu perspectiva del mundo y de lo que el Señor anhela para ti. Cuando tú lees la palabra, tú comienzas a entender lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Levánteme la mano ahí, yo los veo con su mano levantada. ¿Usted cree en esa promesa? ¿Usted se apropió de ella en su corazón? ¿Usted vive con esa promesa? ¿La mastica, la come? ¿O se olvidó de la promesa? Ah, sí, Dios me habló de la promesa. ¿Cuál es tu promesa? Y no, ni se acuerda. Todos los días hay que pensar en esa promesa, porque cuando yo pienso, la alimento en mi corazón, en mis pensamientos, y voy y lo hago. Amén. Nunca debes dejar que el temor te domine, más bien debes abrir tu mente y tu corazón para cambiarlo. Entonces viene la otra pregunta, o más que una pregunta, sí, es una pregunta. ¿Por qué la fe le agrada a Dios? ¿Por qué la fe agrada a Dios? Y miremos Hebreos, vamos a empezar a mirar los versículos. Hebreos 11, versículo 4 al 6. Viene y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto todavía habla. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le busca. Si no agradó a Dios, mire lo que dice esta cita, sin fe es imposible agradar a Dios, por tanto Enoc y Abel tenían ¿qué? ¿Qué tenían ellos dos? Fe. Ilustrando el principio del versículo 2. Pero ¿de dónde es que proviene esta premisa? O sea, esta declaración de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el fundamento de esa declaración? ¿De cuál declaración? Que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la declaración? Y sin fe es imposible, repita ahí conmigo, y sin fe es imposible agradar a Dios. Luego da el fundamento. Sin fe usted no puede agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está dando la respuesta. Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que ¿qué? Que Él ¿qué? ¿Lo están leyendo conmigo? Ahí. Crea que Él existe. O sea que si usted cree que Él existe, todo puede pasar, todo pasa.
El problema es que usted deja de creer que Él existe. Porque uno, ¿cuándo deja de creer que Él existe? Cuando yo hago las cosas ¿a qué? A mi manera. Cuando yo no voy y busco la palabra para tener un consejo de Dios. ¿Cuándo dejo yo de creer que Él existe? Cuando me preocupo. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más dejo de creer? Díganme ustedes mismos, a ver, los escucho. Prediquen conmigo. ¿Cuándo qué? Cuando hay incredulidad. ¿Qué más? Cuando duda. ¿Qué más? Cuando se queja. Entonces empezamos a mirar que hay una cantidad de cosas, ¿cierto? Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le buscan. Por estas razones que solo podemos agradar a Dios, y es por qué, por el mayor ingrediente, por la fe. Este es el fundamento de todo, porque nosotros creemos que Jesús murió en la cruz. Si no creemos, pues no hay cristianismo. Se acabó. Porque todo el pueblo de Dios que cree que Él murió, resucitó y está sentado ¿en dónde? A la diestra de Dios Padre. Dice que la fe cree que Dios existe. Segundo, dice que la fe cree que Dios es remunerador. Significa, ¿y qué significa remunerador? Significa recompensar, premiar, galardonador, es decir, condecorado, recompensado, premiado, honrado. De los que le buscan, es decir, que los que le buscamos vamos a recibir ¿qué? Todo eso, porque cuando dice remunerador, ¿qué es lo que significa? Recompensar, premiar. O sea que Dios le da un premio a usted y a mí cuando creemos. Amén. Pero en otros dice galardonador, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra galardonador? Condecorado, recompensado, premiado, honrado. ¿Cuántos lo han honrado? Que usted dice, uy, increíble esa persona. ¿Y cómo me honró? ¿Cómo me exaltó? ¿A cuánto les ha pasado eso en el trabajo? O aún, hay personas que han sido odiosas y groseras así. Y usted se mete con Dios, busca una palabra, ora, y usted dice, ve cómo cambió esa persona. Y esa misma persona dice, ve, yo he notado un cambio en ti. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Te está qué? Honrando. Amén. Entonces, de los que buscan, ya que la fe tiene estas dos características, por ello agrada a Dios. Es por esto que este versículo que está aquí, o sea, el que les acabé de decir, para que usted conozca a Dios, Él nos dice, porque es que Dios se agrada por estos dos aspectos de la fe. Solo dice que la fe, hay algo sobre la naturaleza de Dios que lo hace. No necesita usted un argumento para tener fe. Usted para comer necesita un argumento para comer. ¿Usted tiene un argumento para no comer? ¿Cierto que no? Usted tiene hambre y usted ¿qué dice? No, necesito comer. No, porque hoy no puedo caminar, no me sostengo, no vivo. Así es la fe. Usted necesita la fe para caminar en Cristo Jesús, para ver todo lo que Dios quiere hacer para usted y para mí. El hecho de que Dios se agrade estos dos aspectos. ¿Cuáles son los dos aspectos? Que Él existe, que todos creamos que Él existe y que Él es ¿qué? Galardonador. Es decir, que Él nos recompensa, es decir, que Él nos honra, es decir, que Él nos exalta. ¿Quedó claro cuáles son las dos características? ¿Sí? Estas dos características pertenecen a la misma esencia de lo que significa ser Dios. O sea, que la fe, ¿de dónde proviene? ¿De un hombre? No. ¿Quién nos la entregó? Dios. Entonces, Él es real y es remunerador, es decir, recompensa, repita ahí conmigo, recompensa, premia, galardona, es decir, condecorado, recompensado, premiado y honrado. Eso es lo que Dios va a entregar siempre. Digámoslo con nuestras propias palabras, Dios se agrada de nosotros cuando en nuestra relación con Él se reflejen dos aspectos. Uno,
que Él es real para mí. Y el otro, que Él es galardonador. Que detrás de estas afirmaciones sobre Dios hay dos verdades. Y vamos a ver las dos verdades. Primera, Dios existe absolutamente. Esas son las dos verdades. Esta es la primera. Dios existe absolutamente. Él no llegó a ser y nunca dejará ser. Él no se está convirtiendo en algo, o está creciendo, o está cambiando. ¿Él qué dijo? Yo soy el que soy. Eso donde lo dijo en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Ese es su nombre. Él es absolutamente. Por tanto, Él se agrada cuando su existencia absoluta es conocida y aceptada. Él se agrada cuando en nuestras vidas Él se refleja. Se ve reflejado lo que Él es. Amén. Entonces lo primero es eso. Dios es absolutamente. Él es el que es. No hay otro Dios. Segundo, detrás de la afirmación de que Dios es remunerador, esta verdad de que Dios es tan pleno y tan completamente autosuficiente que sobreabunda en lugar de necesitar nuestro servicio. ¿En qué se equivoca el ser humano? Que el ser humano piensa que Dios necesita del hombre. ¿Y quiénes somos los que necesitamos de Él? Nosotros. El ser humano es el que necesita de Dios. Cuando tú le sirves y lo haces por amor, tú estás teniendo gratitud con ese Dios que te creó, con lo que te entrega día a día. Él es como un manantial inagotable de vida, energía, gozo, belleza. ¿Usted no ve esa naturaleza tan maravillosa? Las mariposas, las hormiguitas. Yo cuando me pongo a ver, yo digo, ay Señor, qué maravilloso, el sol, las estrellas, la luna. Él nos muestra su belleza y su esplendor. O usted cuando ve las estrellas, ¿qué dice? Oh, qué hermoso, ¿cierto? Porque ahí está manifestándose el Señor y eso es algo remunerador para nosotros. Es una recompensa. ¿Qué pasa cuando llueve todo el tiempo? Ay, no, usted añora el sol, ¿cierto? Y cuando hay mucho sol, ay, tanto sol, ¿qué añora? La sombra, ¿cierto? Y cada cosa, porque el ser humano todo el tiempo es cambiable. En un momento tiene calor, en un momento tiene frío. En un momento desea comerse una ensalada de fruta, al rato dice ya no quiero. No, mejor me como una carnita. No, mejor me como un huevo. Somos así. Pero Dios no. Imagínese que Dios diga, no, hoy no quiero que salga el sol, que esté 50 años en neblina. Terrible. Ay, no quiero que vuelva a llover, la sequía. Cuando llegan todas esas cosas es por causa de ¿qué? Del pecado, porque han destruido la naturaleza. Porque no la valoran, porque no la respetan. Debemos de respetar la naturaleza, la creación perfecta de Dios. Él da bondad y poder. Por tanto, a Dios le agrada cuando nos volvemos a Él en un modo que afirma esta verdad y se deleita cuando venimos a Él como nuestro galardonador. Cuando tú vienes y le dices, gracias Señor por lo que me entregas. Eso es que poder exaltarlo, honrarlo, alabarlo en todas sus manifestaciones. Ahora el escrito a los hebreos, lo que estamos viendo hoy solo afirma que esto es lo que hace la fe. La fe viene a Dios con confianza de que Él existe. Y la fe viene ¿de dónde? Viene a Dios, viene de Dios. ¿Y qué nos da? Confianza. De que Dios será un ¿qué? Un dador generoso. No está argumentando que la fe es así porque la haya encontrado definida en las historias del Antiguo Testamento. ¿Eso dice? Está diciendo, debido a la realidad absoluta de la existencia de Dios y de la plenitud de Dios,
Esto es lo que debe ser la fe. Amén. Entonces, hoy han aprendido algo más allá de la fe. No es solamente decir, ay, debo de creer. No. Sino que cuando usted ve lo maravilloso de Dios, eso empieza a darle confianza. Este es el fin del argumento. Este es el fundamento del razonamiento. Cuando dice que Dios no existe, que soy ateo, es que yo no creo, es que yo tengo que ver primero para poder creer. ¿Y qué es lo que dice la fe? ¿Tiene que ver primero? No, tiene que creer primero para ver. Se puede decir de esta forma, lo que agrada a Dios es que nuestros corazones y mentes muestren la existencia de Dios, muestre su belleza y su excelencia, que mostremos cuán real es Él y cuán remunerador es. Esto es lo que le agrada a Dios y eso es fe. ¿Tú cómo puedes ser remunerador para alguien? Cuando tú le predicas el evangelio, cuando tú le cuentas tu testimonio y le dices, Dios ha hecho esto en mi vida. ¿Tú qué estás haciendo? Honrándolo, ¿cierto? Eso es remunerar desde nuestra parte. Pero ¿cómo Dios nos remunera a nosotros? Que yo ya les he dicho mucho qué significa. Alguien que me lo diga. ¿Cómo? Cuando nos honra. ¿Qué más? Cuando usted se sienta y todos los días usted sabe que trabaja y usted espera llevar comida a su casa, pero no tiene y Dios le da. Usted dice, de la nada me llegó, no sé cómo pagué. Definitivamente hoy me levanté porque Dios quiso que me levantara. Él me ha sanado. Él me llevó a un viaje con poquita plata y estuve en ese viaje como si tuviera millones. Eso es lo que hace Dios. Amén. La fe depende de cómo es Dios, no cómo somos nosotros. Esto nos lleva de vuelta al versículo 1 de Hebreos. Note cómo las dos partes del versículo 6 corresponden a las dos partes del versículo 1. La convicción de lo que no se ve corresponde a que la creencia de la fe en que Dios existe. Y la certeza de lo que se espera corresponde a la creencia de la fe en que Dios es remunerador de los que le buscan. Amén. Entonces la fe tiene al menos estos dos componentes. Uno es la convicción de que hay un gran Dios que invisible, quien existe absolutamente y no depende lo más mínimo de nosotros. Y el otro es la certeza de que este gran Dios invisible es un Dios de amor. ¿Cuántos han sentido el Dios de amor? De abundancia, de libertad, de gracia, que es gracia, un regalo inmerecido, de soberanía, para todos los que le buscan en verdad. Lo que hemos visto en Hebreos ahora es que la naturaleza de la fe y su vitalidad está fundamentada en cómo es Dios, no en cómo somos nosotros. Usted descubre que es la fe cristiana al consultar las necesidades que se siente o que usted siente. La descubre ¿cómo? Consultando la naturaleza de Dios. Por tanto, si quiere que su fe sea fuerte, ¿cuántos quieren que su fe sea fuerte? Amén. Y su alma sea fortalecida, debemos conocer a Dios. Conoce a tu Dios. ¿Y cómo es la forma de conocerlo? Por medio de la palabra de Dios. Amén. Mientras más conozcas cómo es Dios, más conforme a su grandeza será su fe. Estará más seguro de las cosas que espera y más convencido de las cosas que no se ven. Y la existencia y plenitud de Dios serán maravillosamente mostrados en su vida. Yo cuando me meto a orar, yo le digo, gracias porque estás aquí conmigo. ¿Cuántos entran a orar y empiezan desde ahí, en vez de darle gracia, la gratitud, empiezan ya a quejarse? Señor, ¿por qué?
Uno primero le dice, Señor, yo sé que una acción, aprendan en mi lema que ya muchos de lo saben, una acción trae una reacción igual una consecuencia. Toda acción que tú hagas va a tener reacciones buenas o malas. Y van a haber consecuencias buenas y malas. Por tu ser hay cosas que son tuyas y tú le echas la culpa a Dios. Y así no es. Hay cosas que yo soy consecuente con lo que yo hice y sé que era pecado. Sé que estaba mal. Pero fui y metí la cabeza. Yo lo hago a mi manera. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hace Dios? Pues darle una pelita. ¿Así? Y a veces no es ni Dios, son las acciones que traen la recompensación para que tú sientas porque tomaste una mala decisión. Entonces, cuando tú te acercas y le dices, Señor, te necesito. Señor, yo solo no puedo. Señor, yo creo que tú existes. Señor, tú eres incomparable. Gracias por tu amor. Gracias por lo que tú me entregas. Gracias por mi familia. Comience a repetir ahí conmigo, gracias Señor por mi vida, gracias por mi familia, gracias por mi madre, por mi padre, gracias, aún los que ya se han partido y no están, gracias porque me los prestaste un tiempo, gracias porque tú eres bueno, gracias porque me alimento, gracias porque tengo un negocio, gracias porque tú me sustentas, gracias porque tú me das fuerza, gracias porque tú me amas. Y aquí me podría quedar dándole gracias. Si ve que hay por qué agradecerle, todo alimenta tu fe en la forma en que tú crees en Dios. ¿Desde dónde? Desde tu corazón. A veces hablan y hablan y hablan, pero no está en el corazón. Entonces en esta mañana yo quiero que tú mires esa parte. ¿Cómo está tu corazón? Esas emociones, ¿cómo están tus pensamientos con Dios? Esa voluntad tuya con Dios. Y podemos resumir como conclusión que la fe que vence al mundo es aquella que no se limita a pensar en un Cristo que está en la cruz. Cuando tú te limitas a pensar que Cristo está en la cruz, tu fe es pequeñita. Hay incredulidad. No te alcanza. Sino en un Cristo que está ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios Padre celestial, como vencedor, porque Él venció en la cruz a la muerte, resucitó y nos entrega a nosotros vida, para tener ¿qué? Vida eterna. Amén. Entonces estamos al lado de un vencedor. A Dios sea la gloria y la honra. Debemos orar al Señor para que nos enseñe por su palabra a esperar pacientemente en Él. Porque como estamos en una época como el microondas, hace 8 días decía eso. Usted va y mete, usted no ve que todo ya como instantáneo, todo instantáneo, hasta tostadas instantáneas, ya no quieren ni pelar el plátano. Todo. O van y meten la pizzita al micro. Rapidito, uy, qué rico. Vamos a calentar la comida al micro, todo rápido. Y por eso la gente es impaciente, la gente corre. ¿Y de qué se está enfermando la gente? Del estrés. Porque todo es como así, rapidito, rapidito. Pero con Dios no es así. Con Dios hay que tener paciencia, hay que hacer procesos, hay que caminar con Él, tomado de su mano. Porque yo le pregunto, ¿usted es instantáneo? Vamos a hacer un instantáneo humano. ¿Cierto que no? Vamos a bañarnos instantáneamente. ¡Shum! Nos bañamos. ¿Sí? ¿No es cierto que no? ¿Uno qué hace? Ay, me voy a bañar. Pasan 15 minutos y nos ha metido uno al baño. ¿Cierto? Uno solo corre cuando tiene las necesidades fisiológicas. Uy, no, me dio ganas de... y sale corriendo. ¿Cierto? Solamente ahí. Pero nosotros no somos instantáneos. Por eso nuestro Dios no es instantáneo. Él es un Dios de procesos. Él es un Dios de un caminar. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tengo que hacer yo? Tomarme de la mano, ir paso a paso. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Y cómo es ese paso a paso? No dejando de leer la Biblia, no dejando de congregarme, no dejando de orar, no dejando de ayunar, comiendo toda la parte espiritual. Porque venga, yo les digo,
¿Ustedes comen una vez a la semana? Uno come todos los días. ¿Y en el día cuántas veces come? 3, 4, 5 y hasta más, porque el mecato, ¿a cuánto les encanta un mecato? ¡Ay, qué rico! Todo uno come que las papitas, que el chocolate, pero fuera de eso dice, ¡ay, tengo un hambre, voy a comer! Y se ha comido y se ha empacado todo ese poco de cosas. Así tiene que ser con la palabra de Dios, así tiene que ser con Dios, así debemos de alimentarnos con Dios para poder hallar ¿qué? Respuesta. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dejar que nuestra fe se nutra en Él, se regocije en Él, que nuestra delicia sea solamente en Él y escuchar el eco de su palabra en nuestros sentidos, que haga eco en nuestra mente para saber cuál es su perfecta voluntad. Y quiero dejarles para terminar, hombres, mujeres, jovencitos, niñas y todos los que me están viendo por medio también de la transmisión o escuchando. Dios nos ama de gran manera. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que necesitan de Jesús? Y quiero decirles a todos los de Peniel Shur y a los que siguen en nuestras redes a Peniel Shur, aquí hay hombres y mujeres que creemos en el Dios vivo, que somos todos necesitados. Yo soy la primera que necesito del Señor. Y cuando yo entiendo eso, en mí hay humildad, hay amor para con el otro. Muestro a Jesús. Cuando yo permito que mi fe se nutra, el Espíritu Santo inunda mi ser. Se vuelve una delicia leer la palabra, orar con Él, hablar con Él, necesitarlo día a día. Cuando yo escucho su palabra, entiendo que Él me está hablando. Y cuando tú entiendes que Él te está hablando, tú prestas atención. A los que les gusta a alguien o los que están enamorados, si alguien le está hablando, ¿usted va a hacer así? ¿Hacer lo que quiere? ¿O usted va a hacer, dime? Ay, se le vuelven los ojos hasta de corazón. Ay, siento mariposa. Hay gente que dice que siente mariposas, ¿no? ¿Cómo se vuelve una mariposa en el estómago? Eso es algo increíble. ¿Sí? Así tenemos que dejar que la palabra nos hable, nos ministre, que se vuelva un eco maravilloso, que uno sienta la sensación, que uno sienta como Dios nos acaricia. Amén. Y los que nos están viendo por nuestras plataformas digitales o escuchando, este versículo en la Biblia que vuelvo y digo lo que dije hace 8 días, que lo he llamado el versículo de los que tienen fe en Cristo Jesús. Aún para toda persona que en este momento esté en un momento crítico y pide ayuda, aprópiate de esta cita bíblica. Y los que están aquí conmigo, aprópiense de esta cita bíblica. Y recordémosla cuál es. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los ojos de Dios están sobre tu vida, estableciendo el reino de los cielos acá en la tierra, a través de nosotros. Así que entrégate a Él, conócelo, ámalo, porque la meta es el cielo. Dios les bendiga mucho. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si crees esto, recíbelo hoy como su Señor y Salvador personal. Si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración. Y todos los que están aquí conmigo vamos a orar por esas personas que van a hacer este momento de oración por nuestras plataformas digitales o por donde nos escuchen. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, mira en nuestras redes el número que se encuentra ahí. Si necesitas oración, si necesitas una palabra de parte de Dios, puedes llamarnos para orar por ti y por tu petición. Que Dios te bendiga. Y los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies. Cierren sus ojitos y díganle: Señor, cada día necesito crecer en ti, ver tu gloria, tu majestad en mi vida. Y comienza a entregarle ahí, coloca tus manos como si fueran una coquita así, y se lo vas a entregar al Señor. Comienza a hablar con tu Dios, comienza a hablar con el Señor. Dile: Señor, esto es lo que yo necesito como persona, esto es lo que necesito como hijo, esto es lo que quiero entregarte en esta mañana, porque he entendido que sin fe es imposible agradarte. Entrega tu casa, entrega tu vida, entrega tus emociones, entrega tus pensamientos, entrega tu voluntad, entrega todo tu ser, entrega tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Comienza a decirles: te entrego todo lo que soy, porque sin ti yo no puedo seguir adelante. Solo tú me das fuerza, solo tú me levantas, solo tú me cambias, solo tú me restauras. Hoy vengo ante ti, Señor, a decirte que he entendido, Señor, estas dos características que debo de tener. Primero, creer que tú eres absoluto, creer solo en ti, pero también entender que tú nos remuneras, que tú eres el dador de la fe, que es un ingrediente especial para que mi vida pueda tomar sentido, para ver las cosas, Señor, como quisiera verlas, Señor, pero no en mi tiempo, sino en tu tiempo, Señor, porque solamente tú entregas buenas cosas, agradables y perfectas. Hoy oro por esta Grey, hoy oro por esta iglesia, Peniel Shur. Hoy los cubro con la sangre de Cristo, coloco ángeles protectores, guardianes y ministradores alrededor de ellos. Hoy declaro, Señor, que tu palabra se hace real en sus vidas, que van a contar testimonios de milagros extraordinarios, sobrenaturales, milagros de amor, Señor, milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de poder y gloria, milagros de amor, Señor. Hoy dile: Señor, aquí estoy. Hoy me encuentro en Peniel Shur, Señor, porque me trajiste a esta casa. Hoy declaro que tu bendición está sobre mi vida, que la bendición está sobre este lugar. Espíritu Santo, comienza a tocarles a cada uno. Ministra su ser, ministra sus pensamientos. Llevo cautivo los pensamientos de cada uno de ellos a la obediencia a Cristo Jesús. Y declaro, Señor, y los ato a tu presencia. Declaro que la gloria tuya será mayor que la primera en sus vidas. Declaro, Señor, que verán y tendrán un encuentro cara a cara contigo, así como tú me dijiste que todo el que llegara a Peniel Shur tendría un encuentro cara a cara contigo, que contarían los milagros de amor y de poder, que podrían testificar, y que tú los sacarías de ese lugar oscuro y sombrío, que tú los levantas, Señor, que tú los levantas. Levanten sus manos ahí y dígale: Señor, yo creo. Como dice tu palabra, cree solamente. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y todos los que creen que en Él existe y que Él está, que Él es real, recibirán y tendrán fe. Hoy declaramos, Señor, que tú eres ese Dios maravilloso. Te damos la honra, te damos la gloria, te alabamos, Señor, porque tú vives. Tú eres el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Tú eres el ungido.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria de Dios se manifiesta con poder. La gloria del Espíritu Santo toca lo más interno de sus vidas, de sus casas, de sus familias. Declaro el poder del Espíritu Santo ministrando la vida de ustedes. Los que tengan negocios, preséntenlo ahí. Los que tengan negocios, dígale: Señor, presento mi negocio, presento eso, Señor, esto que me has entregado por talento, por amor, por misericordia. Hoy te lo entrego, Señor, hoy te lo entrego a ti. No soy yo el que trabajo, eres tú que me das la gracia, y hoy te lo entrego porque tú, Señor, vas a llenar ese lugar también para que vengan personas y te conozcan de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque tú vives y reinas. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Que esta semana puedan ver la gloria de Dios, que ustedes puedan contar testimonios y maravillas. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.